gracias y buenos días a todos. Creo que el tema que vamos a desarrollar no necesita mucha presentación en cuanto a la importancia que tiene. Estamos ciertamente en este momento en nuestra patria, desde hace tiempo ya, ¿no?, en una situación que podemos llamar de emergencia educativa y antropológica, porque son realmente los valores no solamente de la educación, sino incluso el mismo concepto del ser humano, el mismo concepto del hombre, el que está puesto en este momento en riesgo, y un riesgo realmente gravísimo, ¿no? Por eso voy a tratar de desarrollar este tema, que trata un poco sobre lo que es el argumento de la actual Ley de Educación Sexual Integral, sobre el argumento del que trata esta ley, no necesariamente sobre esta ley, ¿no? Y a propósito también, me parece la urgencia, por las propuestas que están en este momento en trámite de reformar esa ley, ¿no? Digo que el tema de esta conferencia es el argumento que trata esa ley, porque quizás sobre la ley y sobre las distintas cuestiones de gravedad que ella tiene ya presente en la actual ley vigente, sobre eso creo que corren muchas críticas, válidas la mayoría, muy exactas, otras me parece no tanto, un poco ambiguas las críticas que se hacen. Digo, es algo más escuchado, entonces yo no querría restringirme solo a eso, que ustedes lo van a recibir por muchas otras vías, sino hablar de algo que a veces es lo que, bueno, queda en el tintero siempre, y es el hecho de en qué consistiría una auténtica educación, diversa ciertamente, en gran parte de lo que propone la Ley de Educación Sexual Integral, pero cómo tendría que ser hecha, digamos, para que esté bien. Creo que esa es la parte más importante. Por lo tanto, entonces, la charla va a tener dos partes. La primera, que en realidad yo no querría que fuera tan larga, pero creo que es necesario porque algunas personas no están realmente enteradas de lo que, de algunos aspectos de la ley vigente, por eso voy a tener que quizás extenderme un poco más de lo que querría, y después ir a lo que me interesa, que a veces no es lo más llamativo, pero es lo más importante para mí, y es presentar los elementos que tiene que tener presente una auténtica educación de la infancia, de los niños, adolescentes, jóvenes, en estos temas. Bien, vamos entonces a comenzar un poco con este tema. Decíamos que nosotros en este momento enfrentamos un problema bastante serio, que es el tema de la actual ley vigente, de ley Educación, Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Es la ley 26.150 que entró en vigencia en octubre, el 4 de octubre del año 2006. Por lo tanto, ya tiene más de una década, ¿no? Esta ley tiene varios elementos que son muy criticables, y ya las críticas se hicieron en el momento de aparecer. Hubo críticas que se dirigieron desde especialistas, en particular la UCA hizo un muy buen análisis y presentó los distintos elementos que son realmente no solamente equivocados, sino en algunos casos incluso realmente graves y perjudiciales en esta ley. Señalo 5 de ellos en particular. En primer lugar, esta ley contempla, de hecho, porque es todo un paquete, no es solamente la ley, sino el programa correspondiente, que después de forma de implementarlo, con todos los subsidios que se envían como parte, digamos, de cómo ir llevándola a cabo, de lo que tienen que servirse los profesores, tanto en la parte de doctrina, como en la parte incluso práctica, de cómo ir introduciendo este terreno, estas ideas en los niños, y cómo ambientarlos, etc. Y todo un paquete muy grande que no se circunscribe al Ministerio de Educación, porque aquí también hay muchos subsidios, como después mostraré algo,
que también van a contribuir a la implementación de esta ley, que pertenece, por ejemplo, al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ¿no? Que está hecho también justamente para que como instrumentos educativos que deben ser utilizados o que pueden ser utilizados. Entonces, primera cosa que decía, esta ley contempla la entrega de anticonceptivos, incluidos los abortivos, aunque no dice que sean abortivos, justamente. Lo que pasa es que hay errores de fondo sobre el concepto de lo que es un anticonceptivo y cuáles son abortivos, etc. Entonces se juega con toda esa ambigüedad, ¿no? Pero ciertamente, primero, la gravedad de la entrega de anticonceptivos, estamos hablando sobre todo de menores, ¿no? A menores, ¿no? E incluso, como digo, y muchos de ellos son, evidentemente, contienen un efecto abortivo, por lo menos aleatorio, ¿no? A menores de edad, y esto incluso, además, añadiendo la gravedad del derogar la patria potestad, como explícitamente en algún momento se señala, porque se indica claramente. A veces hay que tener en cuenta que también que la ley lo que hace es también incorpora otras leyes ya vigentes, se indica ahí, y en esas otras leyes vigentes que están incluidas dentro de esta ley, entonces también ahí aparece eso, hay que tener en cuenta eso, no es solamente la letra grande, sino la letra chica de todas estas cosas, donde se contempla el hecho de entregar anticonceptivos a menores, incluso si concurren solos. Bueno, precisamente eso significa entonces sin la presencia, sin el permiso, sin la autorización, sin el conocimiento directamente de sus padres, ¿no? Al margen de que con eso no digo que el consentimiento de los padres haga lícito esto, es una monstruosidad, ¿no? Pero digo, agrega también ese avasallamiento. En segundo lugar, digo, voy muy rápido con estas cosas porque, como les decía, si bien es lo más llamativo, es lo que menos me interesa. Me interesa más lo segundo, porque creo que es de lo que uno menos escucha. De esto se escucha un poco más. En segundo lugar, incorpora la ideología de género, ¿no? Sobre esto no voy a extenderme mucho, aparecerá mencionada, pero no me voy a extender, sobre esto ya he dado alguna otra conferencia al respecto. La ideología de género o perspectiva de género, porque se viene escuchando por ahí una distinción de ideología de género, no, perspectiva sí. Pero miren, nosotros somos los que decimos ideología de género en forma de crítica. Los ideólogos de género no hablan de ideología de género, no les gusta que se hable de ideología de género. Ellos usan precisamente perspectiva de género, ¿no? Y, por ejemplo, incluso de publicaciones muy, muy recientes, uno de los subsidios que se ha publicado últimamente de la UNICEF en Argentina, se llama así justamente, perspectiva de género. Y cuando explica dentro qué es lo que es la perspectiva de género, es lo que nosotros decimos la ideología de género, ¿no? En esto hay realmente cosas muy graves. El problema más grande que se plantea acá es que ya el hecho de aceptar el término género aplicado como alternativa a la sexualidad, ya entramos en el terreno ideológico. Y todo el lenguaje está viciado. Esto es como pretender atajar un penal estando 1 metro dentro del arco. O sea, el arquero puede atajar todo lo que quiera, pero todo va a ser gol, porque una vez que pasó la línea ya es gol. Por lo tanto, nosotros estamos al aceptar esto, estamos aceptando todo lo que implica este paquete de género en nuestro lenguaje. De hecho, propiamente, si bien tiene una historia muy larga, en el siglo XX, todo el tema de la ideología de género, irrumpe en la sociedad en 1995, con la conferencia sobre la mujer en Beijing, Pekín, la conferencia de Pekín. Ahí es donde se introducían los documentos, ¿no? Y es introducida justamente con la expresión perspectiva de género, que es la denuncia que hacen después tanto una de las veedoras, de las participantes de eso, de Oleri, y la filósofa germano-española Jutta Burggraf, ¿no?
que denuncian justamente todo lo que es la ideología de género que penetra justamente, o hace más bien su carta de oficialización en la sociedad contemporánea en Beijing. Y es perspectiva de género, ¿no? Y de hecho ahí se habla de visión de género, es también como lo presentan ellos, ¿no? Y todo, la palabra género ya está contenida del lenguaje ideológico, en todas las expresiones que aparecen. Ahora se está hablando de derechos de género, de violencia de género. Nosotros, al aceptar llamar las cosas con este lenguaje innecesariamente, porque si hubiera que hacer una referencia a ciertas cosas, por ejemplo, es verdad, ciertas cosas que han cambiado en la sociedad sobre los papeles que desempeña el varón y la mujer, en cosas secundarias, accidentales. Antes el varón no se encargaba realmente de la cosa de la casa, hoy en día participa, ayuda, al menos en muchas cosas. Punto. Pero para eso no hace falta hablar de género. Basta con hablar simplemente, digamos, de ciertos elementos culturales, cosa que hoy en día asume una persona y que antes no hacía. Hay ciertos trabajos que antes la mujer no lo hacía y ahora la mujer tiene también participación en ciertas esferas laborales que antes eran exclusivas del varón, pero eso no tiene por qué necesariamente hablar de género para poder explicar eso. En todo caso pueden ser modas, pueden ser elementos culturales, pueden ser distintas cosas, acomodaciones o necesidades, ¿no? Digo, el hecho de aceptar esto, como digo, es aceptar que en una batalla sea el enemigo el que nos diga en qué lugar nos tenemos que colocar nosotros. Siempre nos va a poner, evidentemente, el lugar desventajoso de donde va a ser muy fácil aniquilarlo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Bien, en tercer lugar, los objetivos, entre los objetivos que señala explícitamente, indica el proponerse la salud sexual reproductiva. Ya este término, que es ambiguo y que si uno se esfuerza mucho y le pone voluntad, podría entenderlo bien. De hecho no se entiende bien y no tiene la intención de que se entienda en el sentido bueno. Aquí significa salud sexual reproductiva en el sentido que lo usa toda la ideología de género y todos los autores que están detrás de esta ley, de los proyectos de ley, de la implementación de la ley, de la elaboración de los manuales que se usan para la ley. Todo significa simplemente sexo cuando quieras, con quien quieras, como quieras, pero sin riesgo de embarazo. Porque acá el problema de salud reproductiva, salud, indica simplemente que el embarazo es un problema y una enfermedad. Ese es lo que se debe evitar. Evidentemente también señalan el tema de enfermedad de transmisión sexual, todo lo que se quiera. Pero principalmente el tema es aquí, salud sexual reproductiva, significa el hecho de poder ejercer la sexualidad del modo que a uno se le dé la gana, o sea, sin ningún tipo de parámetros, siempre y cuando se eviten dos riesgos: el embarazo en primer lugar, en segundo lugar, en la medida de lo posible, las enfermedades de transmisión sexual. Lo cual, esto segundo, es falso, porque desde que se han implementado estas políticas en los diversos países que ya las tienen, digamos, de años, se han duplicado o cuadruplicado los porcentajes de personas con problemas de enfermedades de transmisión sexual, gracias justamente a este tipo de falsas políticas, ¿no? En cuarto lugar, desde los 5 años de edad en adelante, lo único que queda excluido es el nivel universitario. O sea, la fase inicial, después escuela primaria, secundaria, todo, exceptuado, o sea, pero evidentemente cuando ya se sale de todo esto y se entra a la universidad, la persona ya tiene la cabeza, la tiene partida, ¿no? O sea, no hace falta, pues en la universidad, lo que quedó de uno entrar a la universidad, no hace falta que ahí le añadan nada más. Y en quinto lugar, es obligatoria, ¿no? Así figura en los papeles, es obligatoria. Por tanto, hay que decir que la ESI del 2006 no es buena, como se ha escuchado por ahí, ni sensata, como también he escuchado por ahí, sino defectuosa, injusta, imprudente y en ciertos aspectos perniciosa. Voy a interrumpir esta presentación entonces para pasar a otra para que vean a qué me refiero, que no es entonces un invento. Bien, simplemente un par de
algunos ejemplos de esto para que se vea a qué me estoy refiriendo, ¿no? La educación sexual, entonces estos son simplemente ejemplos tomados de justamente algunos de esos subsidios que se mandan a los colegios para que ellos implementen esto, o a los distintos grupos que trabajan, grupos de salud, etcétera, porque mencionaré. Y me refiero a esto justamente por las declaraciones que le atribuyen, porque yo no lo encontré directamente en boca, o sea, la declaración precisa del ministro Finocchiaro, pero público conocimiento que hace poco tiempo, de hecho aquí el 25 de octubre de 2018, se varios informativos de mucha difusión en Argentina, aquí tienen recorte de Clarín, de Infobae, le atribuyen al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, la afirmación: la Ley de Educación Sexual Integral de 2006 es buena y no necesita ninguna reforma, ¿no? Y ahí están los tontos que con eso ya aceptan ya el retroceder 5 kilómetros en el campo de batalla, ¿no? Porque él se presenta como contrario a los nuevos proyectos de reforma, del cual mencionaré algo enseguida, pero defendiendo esta ley, como que acá en realidad lo que falta es implementarla como corresponde, ¿no? Cuando esto en realidad no es así. También se le atribuye, como ven en el recorte que está un poco más debajo, dice explícitamente que no se enseña masturbación, no se explica el acto sexual en el nivel inicial. Quizá está jugando justamente con la ambigüedad de esa expresión nivel inicial. Igualmente, tampoco es verdad eso, como vamos a ver enseguida. Tomo entonces solamente de modelo 3 de estos, de los subsidios, y solo un par de cosas por cuestión de tiempo. En primer lugar, el subsidio de educación sexual integral para la educación primaria, de la Presidencia de la Nación, bajo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el ministro de Educación, Finocchiaro. Estamos hablando entonces, en realidad son reediciones, actualizaciones de lo que viene del gobierno anterior, porque entre los dos gobiernos, acá no hay, en estas políticas, no hay ninguna diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno actual, ni entre los gobiernos de orden nacional y los gobiernos de orden provincial, salvo contadísimas excepciones, ¿no? Bien, ahí tienen, por ejemplo, algunas de las cosas que ofrecen, ¿no? Estos son fichitas que tienen que contar los niños, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos esto es educación primaria. Algunas de las fichitas que los niños tienen que completar, ¿no? Fíjense, señaló esto aquí abajo. Será importante que esto se le entregan fichas a los grupitos de niños, ¿no? Será importante que los grupos discutan, ellos, los niños, ¿no? Acerca de las mejores formas de completar las oraciones de las tarjetas, que prueben, que investiguen en diversas fuentes, que se hagan borradores, que se equivoquen y vuelvan a escribir. Una vez que los grupos hayan completado la tarea, proponemos trabajar en plenario comparando las distintas producciones, etc. Bueno, esto es realmente una perversión. Vamos a algunas de lo que está diciendo ahí. Estas son las cosas que tienen que completar los niños de escuela primaria. Ustedes disculpen las cosas que voy a tener que leer. Yo no leería esto, de hecho estuve tentado y ya había arreglado con un profesor de que él viniera a leer algunas de estas cosas porque me da mucha vergüenza algunas de las cosas que voy a mostrar y que voy a leer. Pero lo hago porque probablemente sus hijos ya las vieron y si no, las van a ver si uno no se pone firme, ¿no? Algunas de las preguntas, como ustedes pueden ver, me he tratado de resaltar para que se vean en el fondo. Los senos de las niñas cambian de tamaño ¿cuándo? El pene se pone erecto ¿cuándo? Esto lo tienen que completar, lo charlan entre ellos investigan. La eyaculación se produce ¿cuándo? La masturbación es... No hace falta que porque te lo tienen presente, de vuelta vamos a los recortes del ministro Finocchiaro, donde él dice que esto no se enseña en la escuela primaria. Vamos al otro lado, un extracto de lo que dice ahí. Algo más que también tenés que saber es que la mayoría de las parejas adultas no solo tienen relaciones sexuales cuando quieren ser padres o madres, sino también porque encuentran placer en la unión de sus cuerpos y de sus emociones. Entonces, cuando las parejas no desean tener un hijo
o hija usan métodos anticonceptivos, entre los más conocidos, etc. Después, bien resaltado, porque esto es una cosa que se le mete a los niños en todo momento y de toda manera, el tema del preservativo. El preservativo es el único método que, además de un embarazo no deseado, previene las infecciones de transmisión sexual como el SIDA, ¿no? Esto, como ustedes saben, las dos cosas son falsas. Así como está dicho, son falsas, ¿no? Lo segundo, lo de evitar las enfermedades de transmisión sexual, y en particular el tema del SIDA, más falso que lo primero. Y bueno, y el hecho resultante que tenemos es que, al menos datos que tengo de hace unos, tienen que ser de hace unos 10 años atrás, en Estados Unidos, los últimos estudios hechos por los organismos de salud internacional, es que 4 de cada 6 chicas en edad adolescente tienen una o más enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Otro folletito, este es para charlar en familia. Estos son subsidios para la familia, para que la familia lo hable. En realidad mandan a la familia al frente, hacen eso. Nuevamente, aquí ustedes tienen que no estamos hablando del gobierno anterior, es igual, esta es una reedición del gobierno anterior, pero aquí lo hace Mauricio Macri, Marta Gabriela Michetti, Marcos Peña, Finocchiaro, etc., ¿no? Estamos en esto. Bien, algunos elementos. La masturbación, ¿no? La masturbación. Aquí resalto un párrafo. En esta etapa, en la adolescencia, la masturbación cumple un papel importante en el desarrollo sexual. Es un signo de que la infancia va quedando atrás. Es decir, que la persona o el chico que no lo hace es un chico que ha quedado frenado en su evolución psicológica. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Nada de esto debe preocuparnos. La masturbación es un acto íntimo, es una forma que tenemos las personas de conocernos y darnos placer. Sobre la masturbación se dicen muchas cosas. Dice, evidentemente, sí, señala algunas falsedades que se señalan. Y una cosa más, porque hay mucho, es impresionante la presión para que las chicas sepan que se pueden masturbar. Es impresionante, como decía, no vaya a ser que ellas creen que solamente es un privilegio del varón. Entonces aparece constantemente en distintos lugares este tema de insistirles una y otra vez. Acuérdense que ustedes también, y ya vamos a ver cosas peores. Y una cosa más, las chicas también se masturban. Pensar que solo es cosa de varones es un error. Es que siempre pareciera que el ejercicio de la sexualidad es más fácil o está más aceptado por los varones. Bien, he resaltado también aquí algunas cosas respecto de otros temas, ¿no? Pueden ver ahí un poco. Cuando las parejas no desean tener hijos, muy parecido a lo anterior, ¿no? Usan métodos anticonceptivos, entre los métodos más conocidos, pastillas, preservativos. Es un derecho de cada persona decidir cuándo iniciar sus relaciones sexuales. Y es una decisión muy personal. Hay chicos y chicas, no están refiriendo ni siquiera a los adultos, ¿no? Hay chicos y chicas que deciden esperar al matrimonio, otros deciden hacerlo antes. Siempre como integrantes de sus familias podemos aconsejarles, esto es lo que tendrían que decirle los padres según nuestro gobierno, que llegado ese momento, elijan con responsabilidad. No es que piensen en lo que van a hacer y no lo hagan si está mal, sino simplemente que lo que hagan, al menos que elijan con responsabilidad cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Es importante que se sientan seguros, respeten sus propios tiempos, etc., ¿no? Bien. De vuelta, recordemos siempre que el preservativo es el método que, además de prevenir el embarazo no deseado, previene las enfermedades de transmisión sexual. Da lo mismo si se trata de varones o de mujeres, etc., ¿no? Punto. Habla también de la anticoncepción hormonal de emergencia, como ven ahí, que es un método que es principalmente abortivo. Y aquí he subrayado también esto. Existe el servicio de consejería en salud sexual y reproductiva, donde informarse y acceder gratis a los métodos anticonceptivos. Línea de salud. Los y las adolescentes tienen derecho a recibir información y métodos anticonceptivos, incluso si concurren solos. Lo que les decía antes, ¿no? El tema. Los padres no entran. No entran. Están hablando de menores. En caso de interrupción de embarazo, o sea, un aborto, fíjense la trivialidad con que se trata el tema, es importante que el adolescente concurra de inmediato para ser atendida a fin de evitar infecciones que pongan en riesgo su vida. Bien, cosas peores, ahí tienen un dibujo que no hace falta ninguna explicación, pero cómo usar
cómo ponerse un preservativo, etc. Aquí tienen, estas son las chicas vivas, violas, ¿no? Todas sonrientes, sin preservativo no hacemos nada. Eso significa que con preservativo harán todo, ¿no? Son todos subrayados míos, eso no, lo que está en rojo son recuadros que he añadido yo. ¿No? Recordemos siempre que el uso del preservativo del principio hasta el fin de las relaciones sexuales es el único método de prevención del VIH-Sida, así como también del resto de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? De vuelta, en información científica, etcétera, uso de preservativo como único medio, esto es lo que la escuela enseña. La escuela, lo que el ideal de la escuela argentina enseña esto, que las relaciones sexuales como vínculo de amor, placer y responsabilidad, el respeto por la diversidad, el rechazo por toda la forma de discriminación, información científica sobre el embarazo y métodos anticonceptivos, etcétera. Está en ese terreno, ¿no? Bien. Sobre los demás temas pasa lo mismo. La homosexualidad es una manera de vivir la sexualidad, al igual que la heterosexualidad. La homosexualidad no es una elección, es decir, las personas no deciden ser, tampoco es una enfermedad, etc. Hay parejas formadas por una mujer y un varón, parejas formadas por dos mujeres, parejas formadas por dos varones, y esto no tiene nada de malo. En nuestro país, se les recuerda, en nuestro país, por ley tal del año 2010, el matrimonio igualitario, son del mismo sexo, les otorga a las personas homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales, casarse y adoptar hijos e hijas. De vuelta el tema del ofrecimiento en los hospitales y centros de salud para la atención de todo este tipo de cosas. Bien, y vamos a el tercero, experiencias para armar, es también bajo el presidente Macri, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, que muchos dicen es el rostro de la Iglesia en el gobierno. Bueno, ahora vamos a ver qué rostro tiene lo que ellos dicen que sería una presencia católica aquí, ¿no? Bien, esto incluso, para que tengan en cuenta, lo que estamos viendo es de julio de 2018 esta edición. O sea, ahora, cuando estábamos en pleno debate con el tema del aborto, esto es lo que estaban haciendo a espaldas nuestras, ¿no? O reeditando. La primera edición es de 2015 del gobierno antes. Sí, esto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, dije, ¿no? Pero observen, ¿no? Por su carácter lúdico y su perspectiva pedagógica, esto que ofrecen acá, es una herramienta especialmente útil para el trabajo con población adolescente en escuelas, instituciones de salud, organizaciones de la sociedad civil, etc. O sea, esto es para la escuela también. Y aquí tienen, son distintos tipos de juegos que ofrecen para distintas edades y lo que tienen que hacer. Aquí he elegido 3 nada más, o 3 o 4, ¿no? Se llama Galería de Imágenes. La tarea es reflexionar sobre los roles y estereotipos de género y los mandatos sociales. Entonces son fotos con situaciones en donde aparecen estereotipos de género y hay que reflexionar, decir que ven y reflexionar sobre ellos para chicos a partir de 15 años. Y aquí tienen algunos: 2 lesbianas, una mujer en una situación un poco ambigua. Esto, como ustedes podrán observar, es fotos para la dinámica Galería de Imágenes. Es una chica masturbándose, 2 varones teniendo sexo, al igual que aquí, besándose, transexual, ni varones o varoncitos, niñitos jugando con cosas que normalmente juegan las nenas jugando con cosas que normalmente juegan los varones. Otro segundo, presentación de métodos anticonceptivos. Objetivos: tener información confiable y revisar mitos de todo lo que le han enseñado en una buena familia. Mitos para poder decidir cómo cuidarnos y tener una sexualidad plena a partir de 11 años. Aquí se le van a presentar, entonces, como ven, papeles, afiches, marcadores, muestras de métodos, todo lo que es folletos con información, y les hacen estas preguntas, les puede tocar alguno, y dice cómo se usa, quiénes pueden usarlo, se coloca en alguna parte del cuerpo, te vuelvo a repetir, ¿no? Niños de 11 años, ¿no? A partir de... Se coloca en alguna parte del cuerpo, ¿cuál? ¿Cómo funciona? ¿Cómo previene el embarazo? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Influye en el disfrute de las relaciones sexuales? ¿Puede ser utilizado por adolescentes? ¿Hay que tener autorización de alguien para poder usarlo? ¿Cómo se consigue? ¿Dónde? ¿Qué será?
Es importante, fíjense, las orientaciones para la dinámica, es importante ayudar a que los intercambios no se limiten a la técnica anticonceptiva y pueda hablarse de otros temas como el disfrute y las relaciones sexuales, posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, entre otros, ¿no? Y es bien amplio todo, ¿no? Y aquí era lo mismo. Vamos a este que se titula Carrera de la Sexualidad, tiene dos variantes, A y B. El objetivo es promover prácticas de cuidado, revisar mitos e incorporar información fehaciente, etc. Esto es un tablero con tarjetones de 5 colores que tiene una pregunta, o si es verdadero y falso, una imagen y tienen que hacerlo, o pueden tocar una prenda, y todos discuten, etc. ¿no? Dos variantes. Variante A, niños de 10 y 14 años, entre 10 y 14 años. Variante B a partir de los 15. Todo lo que les voy a mostrar es la variante A. Vuelvo a repetir, niños de 10 años. Ahí la tienen. Vamos a ver algunas. Pregunta, ¿qué es el clítoris? 10 años, De 10 años. ¿A qué edad salen los pelos cerca del pene? ¿La primera eyaculación puede producir un embarazo? ¿De dónde viene la sangre que sale durante la menstruación? ¿Cuál es el método anticonceptivo que además puede prevenir la transmisión del SIDA o enfermedad de transmisión sexual? Estos son tarjetitas. Tarjetitas que tienen que explicar que, bueno, está la pregunta, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas. Estos dibujos ustedes no los van a encontrar ni siquiera en revistas, no sé, hace muchos, 30, 40 años atrás, capaz que no aparecían en una revista que no fuera pornográfica. ¿Qué es? ¿Cuántos orificios tienen? ¿Para qué sirven? Lo repito, fíjense que dice A, es para niños a partir de los 10 años. Las dos mujeres lesbianas que habíamos dicho antes, la pregunta es, ¿qué sucede en esta imagen? ¿Qué derechos podemos pensar que están en juego en la escena? Lo mismo, en este caso, dos varones. Anticoncepción de emergencia, ¿para qué se usa? ¿Cuándo se toma? Etcétera. Y esta, fíjense, ¿qué es? Ustedes no sé si alcanzan a percibir, son unos labios muy apretados por aparentemente una especie de nylon, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, quizá ustedes no saben para qué es eso. Entonces pueden recurrir a la página de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. Tienen varios videitos, acá hay dos. Esta campaña Úsalo Siempre. Hay uno grabado por un chico, Tadeo, y uno grabado por una chica, Rocío. Vamos a ver esto. La chica tiene 17 años. Ella nos va a explicar qué es lo que es. Hola, soy Rocío y hoy les vengo a contar sobre el campo de látex. Sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual en el sexo oral practicado en la vagina o en el ano, y también en la frotación vulva con vulva. Primero, abrí el envoltorio y desenrolla el preservativo. Sacar el borde inferior con los pulgares. Luego, lo cortamos a lo largo. Lo abrimos y lo extendemos sobre la vagina o el ano para formar el campo de látex. Ahora, ¿dónde pueden conseguir el preservativo para armar el campo de látex? Gratuitamente en centros de salud y hospitales, en farmacias que los cubren las obras sociales y prepagas, o si no, los puedes comprar en kioscos y supermercados. Con quien quieras y como quieras, pero siempre con preservativo. Y que toda relación sexual sea consentida. Chau, úsalo siempre. Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación. Bien. En prendas, seguimos. Las otras tarjetitas podían entonces sacar prendas. Ahí tienen algunas de las prendas posibles, ¿no? Hacer una publicidad muda sobre preservativos. Estos niños de 10 años, Otra prenda. Inventar una definición del diccionario. Preservativo, dice, se ve. En un minuto nombrar al menos 5 formas de llamar a la vulva. Con un preservativo y una tijera confeccionar un campo de látex. ¿Ven? Lo que nos acaba de mostrar Rocío es para los niños de 10 años. Si le piden los chicos, sus hijos que tienen 10 años, que la maestra dice que lleven una tijera a la escuela, quizá es para esto, la chica usaba una tijera, ¿no? En un minuto nombrar al menos 5 formas de llamar a las relaciones sexuales.
En un minuto nombrar al menos 5 formas de llamar al pene. En un minuto nombrar 5 métodos anticonceptivos que conozca. Dígalo con mímica, colocación de preservativo. El equipo debe adivinar qué hacer. Bueno, por las dudas, que se hayan olvidado, vuelvo a repetir, esta es la variante A, entre 10 y 14 años. ¿No? Bien, estos son nuestros programas de la ESI y sus subsidios. ¿No? Bien, voy a seguir entonces con la otra presentación. Bueno, ¿estamos en qué? Como ya les dije, a veces no se olvida, estamos en la ley del 2006. Sobre esta quieren poner ahora las reformas, ¿no? Ya le dije, no es ni buena ni sensata, sino defectuosa, injusta, imprudente y en ciertos aspectos perniciosa. Creo que debe haber quedado claro, ¿cierto? Y eso que mostré unas fotitos de 3 de los, no sé, las 2 docenas de subsidios que hay, y quizá algunos son peores. Pero esta ley deja abierta un par de claraboyas por las cuales nos podemos escapar, y es lo que han hecho los buenos colegios hasta el momento. La primera es que en la elaboración, se dice allí que en la elaboración del proyecto de cada institución está encomendada la elaboración a la comunidad educativa. La comunidad educativa se entiende, los directivos, los docentes, los padres y los adultos. Entonces ahí intervienen y se puede hacer. Primera cosa, acá meten a los padres, permiten, depende de cada uno. Y la segunda es que se da derecho a cada comunidad educativa a adaptar los contenidos básicos fijados por el Estado a su realidad particular. Y ahí entra, entonces, los colegios religiosos pueden cambiar y hacer otra cosa como se hace como la educación para el amor, etc., ¿no? Estas son 2 claraboyas que no pudieron cerrar. Por eso es que hasta ahora se ha podido zafar. No quiere decir que la ley sea buena, esté bien. Simplemente que estas 2 cosas nos permiten por lo menos escaparnos por algún lado. Ahora bien, lo que les decía, ahora lo que está en juego es que ahora están tratando de hacer reformas a esa ley. No voy a mencionar ninguna particular, han salido en varios lugares, están completas. Voy a decir algunas cosas que me parece son, por lo que pude ver, son cosas que son comunes, algo que se repite más o menos, todas, porque acá, miren, todos los partidos políticos opinan lo mismo, o por lo menos la gente que elabora los proyectos sobre esto, pertenecientes a distintos partidos políticos, este es definitivo, no dice que se diferencia uno del otro, más o menos proponen lo mismo, unos más y otros menos, pero más o menos lo mismo. Por eso solamente tomo los denominadores comunes. Y señalo esto sería lo que además quieren sobre esa ley avanzar. En primer lugar, incluir la perspectiva de género y nuevas masculinidades, así lo llaman, ¿no? O sea, que ahora lo de la perspectiva de género sea bien claro, ¿no? Perspectiva de género, vuelvo a decir, es ideología de género. Ideología de género. En segundo lugar, que la educación sexual sea integral, obligatoria, laica y científica. Aquí ya empiezan a meter más características, y lo cual significa que esto no puede haber ninguna referencia religiosa ni moral, porque significa atea, laica y científica, explícitamente quiere decir eso. No es una deducción, significa eso, y ninguna otra cosa, ¿no? Las actividades, en tercer lugar, las actividades, tareas y programas acá están a cargo de una comisión. Antes vieron que estaban los padres, la comisión educativa. No, es una comisión que está compuesta por representantes de la Dirección General de Cultura y Educación, centros de estudiantes, o sea, los chicos tienen que decir qué es lo que tienen que aprender, como si ya lo supieran, para qué se le va a enseñar a alguien que le va a decir qué es lo que les tengo que enseñar, probablemente lo sepan, ¿no? Centros de estudiantes, sindicatos docentes, o sea, cuestión política, el magisterio como política, representantes de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual o de género, es decir, políticos, ideólogos, lobistas, lesbianos, etcétera, todo lo que están con eso, ¿no? Esos más. Condicionar cargos y ascensos al cumplimiento de las directivas. Chantaje. Punto. El que no enseña, se le acabó la carrera, perdió el trabajo o no asciende. Imposibilidad de adaptar los contenidos, acá no se deja esas claraboyas abiertas, se las cierra porque se dieron cuenta de que de 2006 hasta ahora en muchos colegios, bueno, justamente aprovechando esa adaptación de contenidos que ofrecía,
eso se ha tratado, digamos, de evitar esos daños gravísimos que nosotros hemos visto. Por eso en algunos colegios católicos no conocen esos folletos que se los manda el ministerio, los dejan guardados o los tiran a la basura, pero los reciben. Ahora van a tener que implementarlos y no los pueden cambiar, tienen que hacer eso. Da información sobre anticoncepción y métodos, tiene que tener espacios curriculares específicos del tema y además contenidos transversales. Significa la pansexualización de la educación, todo. Tiene que haber referencias a estos temas en todas las materias, incluso las matemáticas. Y se las arreglan, ¿eh? Hay directivos que uno encuentra en internet, instructivos para ver cómo hacer para sacar el tema o meter el tema. Por lo menos meter el tema en matemática, a ver lo que hacen así, al menos meten eso, meten el tema de la dialéctica. Los varones son más aptos para esto que las mujeres, o sea, así se creía, entonces ahora hay que mostrar que al revés. Todo, o sea, a los chicos y las chicas los ponen a pelearse entre ellos como si fuera una cuestión de sexo, o, bueno, como dicen ellos, de género, ¿no? Incluir derechos reconocidos por las leyes vigentes, por lo tanto, lo ocurrió, tiene que entrar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ideología de género, adopción por parte de personas homosexuales, etc. Tiene que estar. Deconstruir el concepto de familia desde el nivel inicial, explícitamente lo dice. Deconstruir es un término de toda una corriente filosófica. Deconstruir significa esto, es denunciar. Nosotros lo podríamos traducir, no es exacto, pero es destruir, desarmar el concepto, en este caso el concepto de familia. Técnicamente, en realidad, lo que significa es deconstruir. Deconstruir significa denunciar que un determinado concepto, una determinada idea, en realidad no es natural, sino que nos la han metido en la sociedad. Entonces, denunciar como tal de que todos creemos que la familia es una cosa natural. No, eso nos lo han hecho creer. Entonces, denunciar eso, denunciar la hegemonía, ya que se ha metido y que todos lo han aceptado porque no tenían la menor idea, denunciar que eso es falso, que en realidad no es natural, y que lo natural en realidad no existe, y por lo tanto hay muchos tipos de familia. Eso, desde el nivel inicial. Los niños de jardín de infantes. Desde ahí, ellos ya, cuando llegan a la primaria, ya tienen que pensar, cuando hablan de familia, pensar cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, eso destruye todo. De ahí entonces que hay que llamar familia a todas las cosas. Pero llamar familia a todas las cosas es lo mismo que yo llamo melón, a la naranja, a la banana y al palo de golf. Entonces cuando le digo a uno me vende un melón, el tipo no sabe si me tiene que vender un melón o una naranja o una banana o un palo de golf. O sea, porque si melón es un concepto que se puede aplicar a cualquier cosa, melón significa todo y no significa nada. Exactamente lo que familia ahora, en esta ideología y lo que se pretende, y en muchos lugares ya lo han logrado, familia quiere decir todo y nada. Porque cuando yo digo familia, yo no sé lo que estoy diciendo, porque me puedo estar refiriendo a una familia, me puedo estar refiriendo a una no familia, ¿no? Porque la palabra es igualmente válida en la nueva ideología de género. Y monitorear todo esto de modo constante desde el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, no se les escapa nada. Espionaje pleno. Es decir, esto es Unión Soviética, sovietización de la educación. La Unión Soviética hizo eso y todos los países comunistas lo han hecho, la China comunista, etc. Así se maneja el lavado del cerebro de toda una nación, ¿no? Michelle Cretella, directora ejecutiva del Colegio Norteamericano de Pediatría el año pasado, porque quizá a ella le pasó lo mismo de que estas cosas, cuando uno dice una verdad, a veces se le acaba la carrera. Ella el año pasado dijo esto en un informe: la ideología de género es un abuso infantil a gran escala. Abuso infantil a gran escala. Hoy en día, apenas uno escucha, parece que hubo un abuso infantil, no, hubo un escándalo, juicio, pero acá esto es abuso infantil institucionalizado. Y prácticamente nadie denuncia nada. El 90% de los padres que tienen hijos en edad escolar, tienen hijos que reciben esto que hemos visto. De ese 90% que reciben este tipo de cosas por parte de sus hijos pequeños, de ese 90%, el 89,50% no se queja o se lamenta, pero no hace denuncia.
no hace denuncia. Ahora si el nene viene y dice, la maestra me preguntó de qué color tenía la bombachita, inmediatamente hay una denuncia y la mete en presa. Bueno, yo no digo que no haya que hacerlo, no lo sé, pero también habría que hacer esto. O sea, si hay que al menos ir a pedir explicación y qué pasó, si el nene se equivocó, una mala percepción, lo que sea, o hubo algo, un intento de manosear a esta nena, si eso es grave y es gravísimo, lo que hemos visto recién, ¿qué es? Lo que vimos antes, ¿qué es? Porque creo que debe ser 1000 veces más grave que eso. Sin quitar la gravedad de una cosa, hay niveles en la gravedad. Esto mismo, entonces, ideología, abuso infantil a gran escala, eso mismo es la ESI. Con o sin reformas, ¿eh? Bien, y esa es la primera parte, que es la que sí llama más la atención, evidentemente, pero es en realidad quizá la que es, no es la que más quiero insistir, porque probablemente muchas de estas cosas ustedes ya la escucharon. Entonces quiero ir a la segunda parte ahora, aunque vaya a ser breve por razón de tiempo. Primero decir, bueno, ¿y cómo es entonces una auténtica educación humana, afectivo-sexual? Y ya fíjense que ya cambié los términos, yo no puse sexual, sino afectivo-sexual, porque evidentemente acá nos falta el contexto cuando se habla de educación sexual. Auténtica educación humana, afectivo-sexual, ¿no? Bien, en primer lugar, una educación que realmente contemple lo que tiene que contemplar en estos temas, ante todo, sí, ciertamente ese término lo podemos usar porque aparte es un término clásico, no es un término que acuñó la ideología de género, ¿no? Que es integral, ciertamente que tiene que ser integral, eso es clave. La educación tiene que ser integral, ¿no? Pero integral no significa, como lo entiende la ideología de género, que integral significa que al chico hay que bombardearlo por todas partes, con nociones, con juegos, con colores, con esto, con lo otro, con canciones. No, eso es integral. Y en todo, lo que llaman transversalismo, de atravesar todo, ¿no? Integral lo que significa es otra cosa. Integral quiere decir que integra todos los planos de la persona en esa unidad personal. Es decir, que, y en esto puede ser que haya que corregir gran parte de la educación que se da en algunos colegios, la educación que se da en algunas familias. En primer lugar, la educación integral significa que no puede ser solo intelectual, porque la persona no es solo cabeza. Justamente por solamente dar buenas ideas y enseñar verdades y limitarse a eso, ahí tenemos un problema. Hay personas que después no tienen una auténtica educación en estos temas, ¿no? Tampoco es integral cuando se descuida, se deja de lado, le parece poco importante lo intelectual, es decir, las ideas y van nada más que a la formación del corazón. No es tampoco integral una formación que solo tenga en cuenta la voluntad, la energía, crear digamos, una persona de voluntad, pero nada más que eso, y que descuide los afectos. Entonces, integral significa ante todo que tiene que ser una educación que apunte a enseñar la verdad, a educar el corazón, la parte afectiva, la voluntad, y todos los elementos integrados en una unidad. Integrados en una unidad, ¿no? En segundo lugar, integral implica, entonces, ¿no? Primero todas las esferas de la persona. En segundo lugar, que es una tarea conjunta de padres y educadores, porque como ven, esto que acabo de decir, alguna familia puede ser que lo pueda dar, pero otra necesita ayuda, no le alcanza para dar todo. Algunas cosas no las sabe hacer, ¿no? O no puede hacerlas, entonces necesitan ayuda. Ahí están los educadores, que no necesariamente los educadores son los maestros. Los maestros son educadores, pero no todos los educadores son maestros. Los padres son educadores, ¿por qué? ¿No? Después, otros educadores. Ciertamente, en primer lugar, la escuela, si fuera buena, tiene que ser la primera que da esa ayuda a los padres. Integral, finalmente, significa que tiene que integrar las dos esferas en las que se mueve conjuntamente toda persona humana, la natural y la sobrenatural. Si se descuida la esfera sobrenatural, el plano de la gracia, de los sacramentos y la gracia, nosotros no tenemos educación. Como decía San Manuel González, el gran instrumento de la educación integral del hombre debe ser la gracia. Ese gran educador fue San Manuel González, ¿no? Bien. En segundo lugar, tiene que ser afectiva y sexual, ciertamente. La educación de la sexualidad humana
es un aspecto sustancial de la educación de la persona, pero es increíblemente delicado, de modo tal que si tuviéramos que buscar una imagen para decir, a ver, ¿cómo podría describirla? Yo usaría a Guillermo Tell. Todos saben la leyenda de Guillermo Tell, el personaje es el héroe principal de Suiza. Es el que tira con la ballestita, salvar a su pueblo, la ballestita sobre la manzana que tiene su propio hijo arriba de la cabeza. Exactamente esto es educación de la sexualidad en un niño. Es tirarle con una ballesta a una manzana que está sobre su cabeza. Si yo me equivoco, aunque sea en 1 centímetro, probablemente lo que atraviese sea la cabeza y no la manzana. Es decir, en esto no me puedo dar el lujo de equivocarme. Es una cosa sumamente delicada porque está en juego la integridad de una persona, porque aparte de la infancia es lo más delicado. Todo lo que ocurre en la infancia tiene repercusión a lo largo de toda la vida. En algunos casos se puede solucionar, en otros casos no se puede solucionar después, ¿no? Por eso hay que comenzar por afirmar que, ante todo, la educación de la sexualidad solo es posible darla de modo adecuado cuando es parte de algo mucho más amplio, en primer lugar, cuando es parte de algo mucho más amplio, y en segundo lugar, y no se comience por ella. La educación auténtica de la sexualidad entonces se da solo bien cuando es parte de un marco más amplio y no se comienza por ella, ¿no? Si queremos plantar trigo, nosotros nos salimos al campo y empezamos a tirar granos de trigo. Primero hay que arar la tierra, habrá que dar la vuelta, muchas veces hay que esperar meses porque hay que dar la vuelta antes del invierno y dejar todo el invierno de que mate todo eso yuyo que hemos sacado afuera. Recién después se harán los surcos, después se pondrá eso, después... Si uno empieza tirando los granos, tiró el dinero, nada más. Y acá es mucho más importante todavía, ¿no? Hace falta todo un marco. En nuestro tiempo esto es dificilísimo, por eso necesitamos mucha más ayuda, más asistencia, porque la nuestra es una civilización enferma, como expresión del Papa San Juan Pablo II. Una civilización que ha banalizado el sexo, ha reducido el hombre meramente a lo físico, donde estamos invadidos por un crecimiento exponencial de la pornografía, que es deletérea, es ácido puro sobre el corazón de los hombres, sobre el corazón de los adultos, imagínense de los niños. Varias de las cosas que yo pasé aquí, vistas por un niño, al nivel de un niño, equivalen a lo pornográfico. Así que imagínense, el trabajo es doble, ¿no? Quitar lo mal sembrado, sembrar lo bueno. La educación sexual, por lo tanto, entonces es parte, o para que sea auténtica, tiene que ser parte de la educación afectivo-espiritual al amor, porque el hombre ha sido creado para amar, sencillamente porque es creado por Dios, y Dios es amor, y el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es imagen y semejanza del amor, es decir, es amor, tiene vocación para el amor. Eso es parte esencial de su ser, es el núcleo más íntimo. Y el hombre, el amor humano, es una realidad que es paradójica, como lo explicó muy bien este gran psiquiatra judío, Viktor Frankl, que es paradójica, es decir, es una tendencia a salir de sí, lo cual muchas personas no lo entienden, es salir de sí para completar en ese acto de amor a otro, justamente porque nosotros somos fruto de un acto de amor de Dios, de un acto de amor adextra, hacia afuera de Dios, ¿no? Y en nosotros ocurre lo mismo, el amor implica justamente esa salida de uno para colmar a otro principalmente, pero ese amor, que es el principal y en el cual se van a insertar, volviéndose humanos, todos los demás amores, ese amor exige la autodonación, el sacrificio. Si yo pongo en la escala, en primer lugar, el amor animal busca la propia satisfacción. El macho animal busca a la hembra cuando está en celo, y se interesa por la hembra solo cuando está en celo, y lo busca porque eso le causa placer a él. La naturaleza, a través de eso, se sirve para propagar la especie, pero no es que el animal tiene en cuenta un concepto muy alto de su especie, ¿sabes? Que está en salvar. Eso es los animalitos de Disney, ¿no? Pero digamos, los animales en serio no piensan, ni aman, desean y gozan, y nada más, ¿no?
Nosotros también tenemos ese tipo de amor, ese amor de concupiscencia, como lo llama ya Aristóteles y después Santo Tomás, pero ese amor se vuelve humano cuando forma parte principalmente del amor verdadero, el amor de benevolencia, amor de salida, amor de entrega, ¿no? Y si no, estaríamos en un amor que es puramente ciego, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la educación de la persona tiene que ser una educación en el amor, y en el amor el amor espiritual. Cuando se desarrolla ese amor espiritual, entonces el otro amor, todo lo que acompaña, porque somos anticuerpo, se inserta dentro de ese movimiento y lo eleva, lo vuelve humano. Si no, queda meramente en un plano meramente animal. Meramente animal, que eso es lo que están haciendo. Con toda esta educación se animaliza a la persona humana y se lo animaliza desde la primera infancia, ¿no? Volviendo a la persona ciega y egoísta, ¿no? Pero solo es posible explicar y cultivar la sexualidad, entonces, una vez que la persona ha entendido lo que es el amor humano y ha puesto las bases, ha creado los hábitos correspondientes, que son los hábitos de una afectividad sana. Por eso, en esa educación implica también, como señala muy bien el Magisterio de la Iglesia, en un documento que les recomiendo leer y releer si ya lo han leído, y volver a releer si ya lo han releído, que es el documento del Pontificio Consejo para la Familia, del año 1997, Sexualidad Humana, verdad y significado, donde está dicho lo que yo estoy diciendo acá resumidamente, está explicado con lujo de detalles, ¿no? Incluso más de lo que yo puedo decir. Una de las cosas fundamentales en la educación del amor es la educación de la vocación, porque la persona tiene que descubrir de qué manera Dios quiere que él, no yo, su papá, o yo, su amigo, sino de qué manera Dios quiere que él realice esa vocación en el amor, porque la vocación en el amor se realiza de dos maneras posibles, en el amor matrimonial y en el amor célibe. Y eso lo tiene que descubrir. Y si yo le oculto uno porque lo quiero tendencialmente llevar al otro, porque estoy esperando nietitos, entonces yo no le quiero hablar del otro porque no se lo planteé, lo que voy a hacer es que nunca tenga una elección verdaderamente humana. Porque no eligió realmente, sino que él pensó, ni siquiera se le había tapado un horizonte, ¿no? Tienen que descubrirlo y no hay que tenerle miedo, porque no se le puede tener miedo a Dios. Si la persona empezó teniéndole miedo a Dios, que no ponga un kiosquito de educación, que cierre la persiana, que evidentemente toda educación es enseñar a descubrir la voluntad de Dios en cualquier nivel, dirección espiritual, escuela primaria, universidad, en definitiva es eso, a través de otras cosas, otras materias, pero en definitiva siempre es buscar la voluntad de Dios en todo, ¿no? Exige, en la educación del amor exige consecuentemente entonces la educación, como dije, de los hábitos propios, donde luego se va a poder entender bien el sentido de la sexualidad. Por lo tanto, es educación de la virtud de la castidad, sin la cual la persona humana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, solo tiene la alternativa de volverse desgraciado. Dice así, la alternativa es clara, dice textualmente el Catecismo. La alternativa es clara. O el hombre adquiere este dominio de sí, la castidad, y se vuelve feliz, o no lo adquiere y se vuelve desgraciado. Bien, cuando salgan al mundo de vuelta, observen a su alrededor y vean qué elección se hizo. La inmensa mayoría, muchísimas personas se consideran desgraciadas. Bueno, probablemente sea porque le falta algo que era condición de la felicidad. Probablemente nunca se los enseñaron, no tienen la culpa, tienen lamentablemente la pena. Bien, en tercer lugar, dadas por los auténticos y legítimos educadores, que son los padres en primer lugar. Santo Tomás lo enseña con toda fuerza, ¿no? Los padres, Santo Tomás dice, los padres y por ser padres. Y fíjense, ¿saben en qué momento Santo Tomás toca este tema? Curiosamente, toca este tema cuando habla del bautismo, cuando habla de la fe. Está hablando de la fe. Y se plantea el tema bueno, si la fe es necesaria para salvar, si la fe se recibe con el bautismo, nosotros queremos la salvación de todos, entonces plantea Santo Tomás esto. Dice, ¿qué hacemos con los hijos de un pagano o de un judío? Lo bautizamos para que reciba al menos el hábito de la fe. Y Santo Tomás
dice, no se puede. Solo si uno de los dos progenitores consciente, mínimamente tiene que haber consentimiento de los dos. ¿Por qué? Y ahí señala, dice, porque los hijos pequeños son parte de los padres. Así, fíjense el respeto. Son parte de los padres. Y ahí es donde tiene esa expresión que ustedes quizás han escuchado varias veces, porque es muy hermosa y la solemos citar, dentro del útero de la madre. Y cuando nace, pasa a estar durante un tiempo muy largo, a veces años y años, 20 años, en el útero espiritual, que es su familia. De la misma manera que el niño depende de su madre mientras está en el útero físico, después depende de ese útero de la familia. Solo entonces, caso de excepción, cuando está en peligro de muerte y se va a morir, bueno, evidentemente ahí se privilegia la salvación de la vida. Después hay que tener por lo menos el consentimiento de uno. Dice, y esto, dice San Tomás, los padres son los que tienen el derecho sobre sus hijos, y precisamente por ser padres. Por eso Chesterton, hablando justamente de estos abusos que ya en su tiempo, primera mitad del siglo XX, ya el Estado quería hacer, él decía, si el Estado quiere encargarse de la educación de nuestros hijos, que comience por parirlos. ¿Por qué así? Porque eso es lo que da derecho justamente a educar. Los demás, y esto es el fundamento de lo que se llama la patria potestad, el derecho que tienen los padres, y un derecho que no pueden renunciar. Es un derecho de educar que tienen los padres que es fundamental y que se ejerce, dice el magisterio de la Iglesia, se ejerce concretamente en la libertad de elección de la escuela, a qué escuela los mando, la libertad de recibir en los centros escolares una enseñanza religiosa confesional que integre la propia tradición religiosa en la formación cultural y académica propia de la escuela, etc. Este derecho, dice el magisterio de la Iglesia, es natural, el derecho de los padres, natural, o sea, por la naturaleza, por ser padre, esencial. Es decir, si se casaron, pasan a tener este derecho apenas conciben el primer hijo. Es esencial, viene con eso. Es original y primario respecto de todo el deber educativo que tienen las demás personas. Está en la base, ellos son los primeros. Es insustituible e inalienable. Nadie se lo puede quitar, salvo caso de excepción donde se demuestre, y hay que demostrarlo, que en concreto, una familia en concreto está haciendo daño a sus hijos. Lo cual es siempre una excepción y hay que demostrarla. Y además de esto, es un deber, es decir, no es todos los derechos que ellos tienen, es un deber. No se puede evadir de cumplir esta obligación. El Estado, la escuela, todos entran subsidiariamente, son los que tienen que ayudar a los padres en esto. Nunca los pueden reemplazar, nunca pueden ir encima de ellos. Fíjense, lo que estamos viendo nosotros ahora es exactamente poner las cosas cabeza abajo. Exactamente lo contrario, ¿no? A continuación, esta educación tiene que ser dada de modo pedagógico y paulatino. Es decir, primera cosa, la educación tiene que ser individual, a cada uno en particular. Hay cosas por ahí quizás que se pueden decir en general, pero luego tiene que ser particular. ¿Por qué? Porque la educación va exigiendo la adquisición de ciertos hábitos y conocimientos y el despertar también de ciertas inquietudes. Y esto es completamente desigual en los distintos hijos o en los distintos niños. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su velocidad. Por lo tanto, ¿no? A los 5 años se le enseña, bueno, a los 5 años capaz que se le enseña, no sé, las letras, eso no hay problema, porque es una cuestión de conocimiento meramente amoral. Pero en cuestiones de la moralidad, a los 5 años se le enseña lo que el niño necesita recibir a los 5 años. Por eso, fíjense, no hicimos mucho énfasis, pero esa revistita que mostré, la tapa, ¿no?, de enseñar en familia, el título de arriba decía, cuanto más sepan mejor, lo cual es mentira. Porque el principio es que cada uno tiene que saber lo que tiene que saber en el momento en que lo tiene que saber. No tiene que saber de más, ni lo tiene que saber antes, ni lo tiene que saber después. Y esto entonces depende del crecimiento psicológico, de maduración de cada persona humana. Por eso se dan indicaciones generales, pero después tiene que aplicar. Primera cosa es personal. Una misma familia a un hijo le va enseñando unas cosas en un momento y otro se lo tiene que enseñar en otro, según cuando aparezcan los problemas o las dificultades o las inquietudes, o cuando vea que ya lo tiene que saber, ¿no?
En lo posible, señala el magisterio de la Iglesia, en lo posible, hoy en día cada vez se hace más difícil, en lo posible lo ideal sería que esto fuera dado al varoncito por parte del papá, a la nena por parte de la mamá. En la medida de lo posible, eso es lo ideal, ¿no? Y como digo, paulatinamente, no entro en esto, pero ese documento que cité antes va indicando, y por eso se los recomiendo mucho, va indicando qué es lo que se da en los primeros años de la infancia. Luego en la pubertad, prepubertad y pubertad. Luego en la adolescencia, y así va indicando en cada momento tal y tal cosa. Yo haría algunas correcciones, simplemente porque 1997 a 2018 son 20 años, y en estos 20 años a nosotros nos pasó una aplanadora por arriba. Una de esas aplanadoras es la aplanadora del problema de la homosexualidad. Por lo tanto, ahí señala, insiste, en la primera infancia, incluso en la pubertad, no tocar este tema, salvo que algún niño venga y lo plantee porque escuchó algo. Bueno, hoy en día nosotros vimos que desde el jardín de infantes ya se les habla de esto. Los cuentitos para los niños de jardín de infantes, el príncipe tiene un novio, ¿no? Hace 3 o 4 años salió un artículo de una maestra de jardín de infantes italiana, donde se jactaba ella que en 45 minutos le había logrado cambiar la cabeza a todo el aula, porque ella había comenzado de esa manera, había dicho, bueno, le voy a contar un cuento donde un rey estaba de novio con otro rey. Los niños que empezaron a hacer dicen, no señorita, se equivocó, no puede ser porque es varón, no puede tener un novio varón. Entonces ella partió de esa base y fue, bueno, pero ella se jactaba de que en 45 minutos los chicos habían pasado a aceptar la posibilidad de que había reyes que tenían reyes de novios. Se busca, por lo tanto, digo, este problema que en el 1997, claro, acuérdense, en 1995 se introduce, le dije antes, de forma ya oficial, ya como una cuña obligatoria, el tema de la ideología de género en la conferencia de Pekín, para que entre en todas las legislaciones del mundo. 97 todavía esto está en pañales, se hablaba de una manera más normal. Hoy en día el tema, los niños lo ven en los dibujos animados, si uno no se puso a mirarlo con ellos, probablemente ellos ya vieron ese tema. Por eso digo, hay que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Como dije, cuando surgen los problemas se tiene que hablar. Pero hay ciertas cosas evidentemente que hay que respetar, los años de la inocencia, los años de la infancia y así, cada una de esas cosas. Ahora, ¿por qué? Uno sería, pero ¿y por qué todo este empeño? ¿Por qué esto tan pequeño? Miren, simplemente esto es uno de los principios básicos de lo que se llama ingeniería social, o sea, el esfuerzo de los psicólogos sociales marxistas, del marxismo cultural, que ha crecido gigantescamente en la segunda mitad del siglo XX, de cambiar el hombre, el concepto de hombre. Por eso vuelvo al principio, comencé diciendo, estamos en una situación de emergencia educativa y antropológica. El concepto del hombre, cambia el hombre. 1951, una persona que ahora está de moda y que uno le escucha a muchos periodistas hablar maravilla de él, que es Bertrand Russell, un filósofo inglés, ¿no? Que no inventó nada de esto, simplemente me baso porque él tiene un texto muy claro. 1951, él repite en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, una serie de conferencias que ya había dado en Londres, ¿no? Y sobre estos temas, sobre el tema de ingeniería social, porque él estaba obsesionado con el tema ese, su tema preferido, el tema de cómo cambiar las masas, cómo hacerle pensar a las masas lo que yo quiero que piensen, ¿no? Entonces da esa serie de conferencias y las publica. El libro, lo pueden encontrar el original, está publicado por la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia hasta ese momento había sido la segunda cuna de la famosa Escuela de Frankfurt, que es la que más trabajó con este tema de cambiar la mente de los hombres, ¿no? Y él allí, haciendo todo esto, dice esto, que le voy a leer textualmente lo que dice: los psicólogos sociales del futuro, o sea, nuestros contemporáneos, porque la mayoría de todos estos que elaboran todos estos planes son psicólogos sociales, psicólogos sobre el tema de sociedad, manejo también de sociedad de masa, de pensamiento masivo. Los psicólogos sociales del futuro llegarán rápidamente, cuando empiecen ellos a trabajar en serio, a varias convicciones. Él ya se las profetiza, y profetiza en serio, profetiza bien, ¿eh? La primera, fíjense, la primera convicción que van a llegar
es que para esta tarea reeducativa, eso es mío, yo le añado, porque él está hablando de eso pero no usa la expresión, para esta tarea de reeducación, de cambiarle la mente a las personas, la influencia familiar es un obstáculo. ¿Le suena lo que estamos viendo? O sea, la familia casi lo deja de lado. ¿Le suena porque se separa la familia? Es un obstáculo. Es un obstáculo, porque la familia va a tratar de que a su hijo no lo corrompa. Entonces hay que tratar de eliminar, sacar a los niños que la familia no tenga ninguna injerencia, ¿no? En segundo lugar, que no se puede lograr mucho a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años de edad. Bertrand Russell, 1951, está repitiendo una cosa que ya venía enseñando él y muchos otros. No es nuevo, ni él lo inventó, no estoy checando a él. Antes, si se empieza después de los 10 años, no se puede lograr nada. 45 minutos tardó esa maestra del ejemplo que puse en darle vuelta a la cabeza, pero si lo hace con un chico de 15 años, los chicos empiezan a reír entre ellos. Pero si ese chico ya fue golpeadito de la infancia, bueno, aún cuando tenga 20 años se le cambia la cabeza, ya viene, es como terminar, digamos, el último golpecito por el cual se rompe, a veces se cae, se desmorona, ¿no? Y sigue con alguna cosa, me dice, una vez que la técnica haya sido perfeccionada, eso es nuestro tiempo, la técnica está perfeccionada, todo gobierno que haya estado a cargo de la educación durante una generación, 20 años, 25, ¿cuánto llevamos nosotros? Eso, tengan en cuenta. Una vez que la técnica haya sido perfeccionada, todo gobierno que haya estado a cargo de la educación durante una generación será capaz de controlar a sus súbditos con total seguridad, sin la necesidad de ejércitos o policías. Bueno, esto probablemente ha exagerado, ¿no? Pero, ¿qué? Mucho de esto es así. Y ahora ustedes vuelvan atrás 3 meses, 4 meses y díganme, hace 20 años que está así. Y ustedes se sorprenden de que colegios enteros, niñas de colegios enteros salen con los pañuelitos verdes por las calles de Buenos Aires o aquí. Y que se saquen fotos muy contentas con carteles pintados por ella en aerosol diciendo hoy comí feto. Y que simplemente un par de pseudodocentes que van pasando por los colegios como hacen las enviadas por Casa Fusa, la sucursal de IPPF en Argentina, pasando por los colegios todos los meses dando una charlita, puedan lograr todo esto. Bueno, es que no es solamente lo que han dicho ellos, es todo esto. Todo esto. Pero ¿ven cómo se mueven las masas? ¿Ven cómo uno va por Buenos Aires y va encontrando pañuelos verdes en todas partes? Yo me encontré pañuelos verdes cuando fui a Nueva York hace 3 meses. En el avión iban con pañuelos, sí, exactamente. Pero en el avión iban con pañuelos verdes. Pero el pañuelo verde es anecdótico, digo, simplemente para que vean cómo uno se sorprende, pero todas estas chicas que están de moda, que están divirtiendo, no, realmente es todo un trabajo. Ellas no entienden lo que están haciendo, pero o entienden solo el parte, ¿no? Pero fíjense todo lo que está detrás de esto, ¿no? Bien. Y la educación que tiene que apuntar ciertamente al conocimiento, enseñando la verdad, en todas sus dimensiones, como ya expliqué, la dimensión natural, la dimensión sobrenatural, etc. Y finalmente, para ir terminando, el clima pedagógico, esto es fundamental. Para educar auténticamente es fundamental el clima pedagógico. El clima pedagógico que fundamentalmente lo da la familia, pero no solo la familia, también la escuela. Clima pedagógico significa clima de virtud. Y de ahí entramos en un terreno que realmente a todos nos hace examinar la conciencia. Porque estamos hablando de educación de la persona y sobre todo educación afectivo-sexual. No estamos hablando de enseñar matemáticas. Esto es clave lo que se señala. Decía San Alberto Hurtado una frase que realmente me parece contundente, la toma de otro autor. Pero él la repetía mucho. Y él decía, para enseñar, dice, enseñar y educar son 2 cosas distintas. Para enseñar basta con saber algo. Para educar hay que ser algo. Por eso muchos se animan a enseñar, pero educar poco. Ellos se llaman educadores, pero no son educadores, son enseñantes, transmito. Me dijeron esto y yo digo esto. Pero educar es algo que exige muchas cosas. Exige tiempo, estar con los hijos, estar con
los alumnos, diálogo con ellos y sobre todo, lo más difícil, ejemplaridad. Ejemplaridad. Decía el mismo San Alberto Hurtado en otro lugar, dice, la verdadera educación consiste en darse a sí mismo como modelo viviente, como lección real. Y San Marcelino Champagnat, gran creador de escuelas y modelo de educadores, decía, para enseñar la virtud, o mejor, para infundirla y comunicarla, y acá estamos hablando de virtudes, enseñar, educar la castidad, educar la afectividad, educar la sexualidad, es crear virtudes. Para enseñar la virtud es necesario ser virtuoso. Lo contrario es hacerse charlatán y mentiroso de profesión, lo cual es el extremo del envilecimiento. Bien. Algunos principios de acción, esto solamente menciona un par de cositas, como para que, a ver, ¿qué hacemos, no? Primera cosa, no, perdón, me fui antes. Algunos principios de primera cosa, es imposible enfrentar la actual agresión pseudopedagógica de manera individual. Es necesario unirse. Es necesario unirse. Crear asociaciones, apoyar a las escuelas, cuando esas escuelas son buenas y están llevando la lucha, ir a decirles, cuenten conmigo, ¿qué hay que hacer? Punto. En esto hay que incluso llegar a veces a la resistencia pacífica, como decía León XIII, en ciertas situaciones la resistencia, decía, cuando están conculcadas las leyes divinas, y esto es ley divina, porque todo lo que va contra la ley natural va contra la ley divina, porque la ley natural es ley divina, ley divino-natural. Ahí dice León XIII, la resistencia es un deber y la obediencia un crimen. Pero obedecer esas leyes es un crimen, ¿no? Esto no se puede hacer solo. En segundo lugar, ningún educador puede violar el derecho que todo niño o joven tiene a vivir la propia sexualidad conforme a los principios cristianos y ejercitando la virtud. Por lo tanto, todo educador que enseña cualquiera de estas cosas que yo dije, está haciendo una violación. En el sentido, digamos, amplio de la palabra. Está violando un derecho, por lo tanto es una cosa grave, es un pecado gravísimo. No se puede amparar en nada, no puede decir que a mí me echan, sino, bueno, punto. Hay veces que no queda otra cosa, ¿no? Presión de conciencia, así. Si decimos, bueno, pero ¿qué hago si me echan? Mire, porque yo le pregunto a todos los mártires que se habían preguntado, ¿qué hago si digo la verdad? Me cortan la cabeza y ahora ¿qué hago? Bueno, ir con la cabeza bajo el brazo. No queda la otra, ¿no? Sí, a veces son situaciones martiriales, que es parte de la Iglesia. La Iglesia Católica, decía San Juan 23, la Iglesia Católica es Iglesia Católica, Apostólica, Romana y perseguida. Bueno, por lo tanto, bienvenido, ¿no? Tercer lugar, nadie puede sentirse excluido del deber de oponerse a la ley injusta. Nadie puede decir, bueno, yo, por suerte, mis hijos ya están grandes, o yo no estoy casado. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa frase es una frase cainita, es la misma de Caín. ¿Y yo qué tengo que ver con mi hermano? Es lo mismo. Es lo mismo. En esto nadie. Todos somos guardianes del prójimo. El primer elemento fundamental para poder vivir en una sociedad. Los demás, si no, son egoístas que parasitan la sociedad. Son dos cosas distintas. Muchos parasitamos la sociedad en que vivimos. No vivimos en una sociedad. Nos parece, porque de afuera no se distinguen. Pero parasitar y dar vida son dos cosas que se oponen. En cuarto lugar, hay que hacer oír la voz de la buena doctrina. Es decir, hablen, enseñen, prediquen, sobre todo con la predicación boca a boca. Es decir, de uno a otro que se va enseñando. Eso es la verdad, porque nosotros no tenemos periódicos, no tenemos diarios, no tenemos nada, pero lo que tenemos es cientos de amigos. Si yo les digo esto a 20 personas y cada una de ellas se lo dice a 20 personas y cada una de ellas se lo dice a 20 personas, nosotros hemos llegado, y de forma mucho más efectiva, hemos llegado a más personas que un diario, porque gracias a Dios hoy en día con el tema de Internet, la superficialidad que ha impuesto Internet en nuestra manera de relacionarnos con las noticias y con todas las cosas, en esto nos beneficia. En esto nos beneficia. Porque hoy en día no hay ni un solo pañuelo verde pensando en estas cosas, todos pensando en el partido Boca River. Y mañana la mitad del país va a seguir pensando en el partido, la otra mitad va a querer suicidarse.
Pero eso nos muestra entonces, digamos, de que, bueno, las noticias, todo eso, nos van inundando, pero también tienen poca duración. Nosotros, lo que uno conversa con otro, se clava. Entonces, podemos llegar, en definitiva, a más gente, y en segundo lugar, llegar de muchísima mejor calidad, mucho más penetrante e incisivo, ¿no? Bien, en quinto lugar, todos los que evidentemente, aquí habrá uno o dos, no sé, los que se ven implicados en la ejecución de legislaciones intrínsecamente inmorales, deben ejercer con valentía la objeción de conciencia. Médicos en un plano, maestros en otro, cada uno sabrá, ¿no? En sexto lugar, todos los hombres de buena voluntad deben esforzarse particularmente a través de su actividad profesional, de la manera que les toque, de buscar que las leyes se reformen para hacerse acorde a la ley natural. Es así todo. Algunos, la única manera que tenemos es ir a pegar un par de chillidos, ¿no? Pero, a veces sí, ¿no? Y finalmente esto, ¿no? Hay que hablar, pedir, exigir, y si es necesario patalear para que se respeten los derechos naturales y los auténticos derechos civiles. Los auténticos, que son los que coinciden con los derechos naturales y por lo tanto con la ley divina, ¿no? Si las voces nuestras no fueran tan aisladas como lamentablemente muchas veces son, bueno, hemos dado un buen ejemplo de que esto puede revertirse. Este año, de hecho, la campaña contra el aborto ha sido una cosa ejemplar para todo el mundo. Y en este sentido digo para todo el mundo en serio. Pero el tema que tenemos, el problema nuestro problema principal es que nosotros nos cansamos. El cansancio es diabólico. Entonces decimos, bueno, una vez sí voy, pero ¿qué? ¿Otra vez hay que ir? No, bueno, vamos. Una tercera, vamos, pero pará. Listo, muy bien, ganan los otros. Porque ellos nunca se cansan. Porque el principio fundamental del marxismo cultural y de la guerra cultural que lleva el enemigo es estrategia sin tiempo. No importa cuánto dure, cuánto tengo, 10 años, 10 siglos, no importa, yo moriré en el intento, pero terminaremos. En cambio nosotros decimos, ¿cuánto es? ¿Qué? Pero ¿cuántas marchas? ¿Cuántas son? 2, 3, bueno, 3 yo firmo. Ahí está la diferencia, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, los hombres del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ¿no? Bien. Pero bueno, acuérdense, eso si uno chilla y chilla y chilla, como la viuda de la parábola que puso Jesucristo, él nos puso una parábola para esto. Entonces, había un juez, se parece, no le pongan, no piensen que estoy hablando de ninguno de los que ustedes conocen, pero curiosamente, como la mayoría de los que ustedes conocen, dice Jesús, un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres. No le importaba ni Dios ni los hombres. Pero dice, había una viuda a la cual parece que le debían algo y ella iba a reclamar lo suyo, y como no le temía ni a Dios ni a los hombres, a la viuda no le daba a morir. Pero esta iba todos los días, todos los días iba a quejarse, todos los días una y otra, y supongo que iría con el bastón y se lo mostraría de vez en cuando, ¿no? Hasta que dice Jesucristo, un día el juez dijo, bueno, yo no le temo ni a Dios ni a los hombres, pero para que esta viuda me deje de molestar, tengo que hacer justicia. Y así consiguió justicia. Bien. Este año 2008, ustedes saben, ha sido un año de muchísimos aniversarios, 100 años de la creación del Ejército Rojo, 100 años del final de 100 años de la Revolución, bueno, 2017 de la Revolución Rusa, los 50 años en este 2018, 50 años de los Manevites, 25 años de la Veritatis Splendor, 50 años de la muerte del Padre Pío, 100 años de las llagas del Padre Pío y etcétera, un montón de aniversarios que nos han dado pie para reflexionar y pensar en cosas muy interesantes. Pero se pasó por alto algo que es bastante interesante. Hace 200 años Mary Shelley, una escritora agnóstica, por supuesto, no da poco de ejemplo, en sus libros tampoco los estoy recomendando, pero hace 200 años ella llevó a la imprenta un libro que fue sido célebre, que se llamaba Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo es un personaje de la mitología griega que él desafía a los dioses y los dioses lo castigan. El nuevo Prometeo, porque Frankenstein es el nombre de un médico, no es el nombre del monstruo que muchas veces muchos creen que Frankenstein es el monstruo, ¿no? No, es el médico que quiso crear vida
sin Dios. Entonces hace ese experimento de lograr, y bueno, por supuesto es una novela de ficción, así que Mary Shelley hace que él finalmente logre darle vida a ese monstruo, ¿no? Siendo entonces el doctor Frankenstein un moderno Prometeo, el que busca crear la vida sin que intervenga Dios. Es una cosa interesante, pero como les decía, Frankenstein es el nombre del médico. ¿Y cómo se llamaba el monstruo? No tiene ningún nombre. En ningún lugar de la novela Shelley le puso nombre al monstruo. Siempre se lo llama el monstruo, el engendro, el ser diabólico. Nunca se le pone nombre. Porque lo que hace el doctor Frankenstein al hacerlo al margen de Dios, no digo que sea la intención de Shelley, ¿no? Que ella era agnóstico. Pero lo que hace el hombre al margen de Dios no tiene nombre, es una realidad subhumana. Y Frankenstein logra hacer lo que él quería, pero la historia justamente, y esa es la moraleja que ella quiere dejar, a pesar de que es un libro trivial, ¿no? Pero deja una moraleja: lo que engendra en las manos de Frankenstein al margen de Dios, termina volviéndose en contra de él y destruye lo que él ama y lo termina destruyendo a él. Eso yo lo uno con una expresión genial de Dostoyevsky. Dostoyevsky, uno de los personajes, es un agnóstico, un ateo, más que ateo agnóstico, Iván Karamazov, que tiene varias expresiones geniales, y una de las que tiene, él dice: yo no creo en la existencia del diablo. Dice: el diablo es un invento de los hombres, los cuales lo han creado a su imagen y semejanza. Y tiene razón en esto. No es verdad de que el diablo sea una creación del hombre, pero sí es verdad que cuando los hombres quieren crear al hombre, ¿no? Quieren inventarse un hombre, quieren modificar al hombre, ¿no? Al margen de Dios, ellos constituyéndose en forma de dioses, terminan haciendo la obra de sus manos a imagen y semejanza del demonio que primero incubaron dentro. Y en ese sentido es lo mismo que esto, Ese monstruo creado por Frankenstein es el demonio que Frankenstein crea a imagen y semejanza de lo que había vuelto su corazón cuando se ateizó. Y ese es el futuro de nuestra educación si nosotros no hacemos lo posible por volverla según la voluntad y los planes de Dios. Nada más.